Juan Ramón, es un placer recibirte para conversar un poco sobre los puertos, sobre todo el puerto del Pacífico. Hoy vi una fotografía ahí donde llegaron ya los cruceros, dos cruceros, pero el problema es Caldera, ¿verdad? Tenemos serios problemas de congestión, tanto para... Todo el mundo se queja porque dice que ahí los barcos, por el calado, por la falta de dora, en fin, es un puerto que se diseñó para en los años 70, ¿verdad? Y cambió el comercio mundial ahora viene de China, y China es o del Asia, ¿verdad? Y entonces, y los barcos ahora son barcos de verdad. Antes eran barquitos, ahora son barcos, los contenedores se vuelven la carga más normal. Los exportadores se quejan porque el tiempo no les permite competir con productos frescos para exportar. Y los importadores también están pagando altos costos por los problemas de atraso en el puerto, por la poca eficiencia que está en gran parte por que hay que hacer escalas en otros puertos para traerlo en barcos pequeños. Los barcos que vienen que pasan todo el Pacífico, ahora se hablan hasta de 30,000 TEUs, ¿verdad? Y los que están llegando y llegan a 3 puertos, básicamente, 2 en Estados Unidos y 1 en México, y ahí ya se pasa a barcos más pequeños, pero siempre son barcos que tienen un calado mínimo de 14 metros y una eslora mucho más grande que lo que tiene. Tenemos un contrato que ya está por vencer, ¿verdad? Yo no sabía que existía un concesionario. Uno está como en concesión, digamos, lo que es toda la parte de granos y lo que es mercadería es un contrato especial, pongámosle así, que se hizo en los años, ¿qué sería? En tiempo de Miguel Ángel, ¿no? Ahora, ¿qué posibilidades tenemos? Hay que tomar decisiones rápidas, ¿verdad? Porque no podemos seguir en esta situación, ¿verdad? Nosotros el comercio es la vida de Costa Rica, ¿verdad? Las importaciones ahora no solo van a costarnos casi 3, 4 veces más lo que nos costaba traer un contenedor, sino que ahora a lo mejor nos van a cargar más por tener un puerto en el Pacífico que no está dando la talla. Tengo entendido de que se han hecho varias posibilidades. Una fue extender el contrato con los actuales, digamos, concesionarios, y la otra posibilidad es, bueno, se hizo un plan maestro con unos expertos holandeses. Luego hay objeciones de la Contraloría, pero bueno, usted es el que puede darnos a nosotros claridad. Hay posibilidades de que vengan nuevas inversiones, y hay una gran interés del Banco Mundial de acompañarnos a ustedes en todo lo que es el proceso del análisis y la evaluación de la concesión y los planos y bueno, todo casi que llave en mano. Ahora tal vez usted nos explica más. Bueno, primero que todo, Jorge, un gran gusto de estar aquí con un viejo amigo, compañeros de 1000 batallas allá en la Cámara de Industrias, sí, claro. cuando este país tuvo que afrontar la apertura comercial y tuvimos que educar a los industriales a que las utilidades había que hacerlas de portón para adentro, no sé si te acordás, era el eslogan, y no de portón para afuera. Y bueno, fueron épocas muy interesantes que se transformó la industria de este país y pudo sobrevivir y competir fuertemente. Y efectivamente, hablando de competitividad, uno de los factores más importantes para la competitividad de un país es toda su cadena logística, y desde luego una parte importantísima de la cadena logística son
los puertos y los aeropuertos también en su caso. Pero en el caso que nos compete, que es el de los puertos, cabe decir que sí, efectivamente, a veces dicen que los éxitos hacen que nos durmamos en los laureles. El puerto de Caldera comenzó diseñándose ya a mediados de los años 70, se inauguró a principios de los años 80, obviamente con esquemas de los 70, con barcos fabricados en los 70, y se hizo una concesión y se privatizó la operación del puerto allá por los años 2000, 2002, por ahí. Comenzó la operación y se hizo efectivo como 10 años después, desgraciadamente, como todo en este país. Pero bueno, ¿qué pasaba en ese entonces? En ese entonces, primero de todo, el comercio mundial estaba asentado en el Pacífico, o sea, era costa este de los Estados Unidos, los países europeos y toda Europa y sus vecinos. Y hoy día el comercio mundial está fijado en el Pacífico y en la costa oeste de los Estados Unidos, también toda la parte pacífica de América Latina se ha desarrollado muchísimo en cuanto a exportación de mucha materia prima, en el caso de Chile muchísimos productos de diferente naturaleza, cobre, mucha fruta, en fin, Chile ha diversificado mucho sus exportaciones, es un gran exportador en el Pacífico hacia Asia. Entonces, lo que se planificó cuando se hizo la última concesión, que se dijo que para el año que iba a terminar la concesión se iba a tener 3 millones de toneladas de carga anuales en el puerto Caldera. El año pasado, a pesar de todas las crisis, alcanzamos los 6 millones de toneladas de carga. Por otro lado, se dijo que al final iban a haber 45,000 contenedores al año, y el año pasado movilizamos 300,000 contenedores, o sea, 300,000 TEUs por el puerto de Caldera, o sea, más de 6 veces la carga. ¿Por qué? Porque obviamente cambió. En aquel entonces la mayoría de la carga era lo que llamamos carga general, que venía paletizada, que iba a bodega y tal. Hoy día la mayoría de la carga se transporta en contenedores, excepto algunas cargas muy específicas, como, bueno, obviamente todo lo que son graneles líquidos y sólidos, pero también, por ejemplo, el acero es un producto que no viene contenerizado, y también fertilizantes. Los vehículos, ¿verdad? Son vehículos que tienen su propio sistema de transporte. Pero además, en el ínterin ocurrió otro hecho fundamental, y fue la ampliación del Canal de Panamá. La ampliación del Canal de Panamá hizo que las navieras optaran por barcos mucho más grandes, barcos que calan 13, 14 metros, que tienen unas esloras de 300, 310, 320 metros, y esos barcos, que son los que hoy día cruzan el Pacífico, no pueden recalar en Caldera. Entonces, ¿qué le está pasando al país? Para poder exportar a Asia o también para poder importar, se necesita hacer transbordo, ya sea en Manzanillo, en México, o en Balboa, en Panamá. ¿Qué significa eso, Jorge? Significa dos cosas. Primero, mayor costo de transporte. Y en estos momentos donde el transporte se disparó exponencialmente, una carga adicional de transporte le resta competitividad a los productos costarricenses de exportación y en general a los productos costarricenses. ¿Por qué?
porque hoy día una buena parte de las materias primas vienen de Asia y obviamente los costos de transporte se elevan. Pero también hay algo muy grave y es que Costa Rica es un país que prioritariamente exporta productos perecederos, banano, piña, melón, carne, ya sea bovina o vacuna, y eso hace que el transbordo le meta de 10 a 15 días adicionales al tránsito de la mercadería. Y muchos productos perecederos no aguantan ese retraso y eso ha impedido que se pueda exportar mayor cantidad de productos. Y no poder competir con Chile. No se puede competir desde luego con Chile, ¿verdad? Hicimos cálculos y la obsolescencia del puerto de Caldera le está costando al país alrededor de 110 millones de dólares anuales en diferentes sobreprecios y en diferentes oportunidades que se están perdiendo de exportación y en sobreprecios en fletes. Ante esa disyuntiva, apenas entrando este gobierno, se optó por hacer un plan maestro sobre el puerto de Caldera para saber cuáles eran las obras que había que hacer, cuáles eran urgentes, cuáles podían esperar un poco más, y efectivamente se hizo un plan maestro que tardó un poco más de lo que hubiéramos esperado, pero se contrató a una de las 10 empresas de más prestigio en el mundo en diseño portuario, que es la empresa Arcadis holandesa, que junto con un socio costarricense elaboraron el plan maestro que se planeó básicamente en 2 etapas, con una primera etapa de una inversión de unos 190 millones de dólares y una segunda etapa con una inversión de unos 160 millones de dólares en los precios de aquel entonces. Hoy día, desgraciadamente, los precios han subido en todo el mundo, ¿verdad? Especialmente los materiales de construcción y el acero, pero bueno, ese es el panorama. Ese plan maestro nos aconsejó que tratáramos de renegociar con el actual concesionario. Tal y como vos dijiste, sí, efectivamente, en Caldera subsisten 2 tipos de contratos diferentes. Uno por concesión de obra pública, que es el puesto o el muelle que llamamos granelero, y otro por la ley de administración financiera, que es un contrato de gestión del puerto. Y eso ha impedido poder negociar, pero sin embargo estábamos tratando de hacerlo, pero por un escándalo político que se hizo y mediático, desgraciadamente la Contraloría nos obligó a ir a una licitación internacional, la cual estamos metidos en este momento y tenemos ya el aval del Banco Mundial para acompañarnos en esta licitación, desde el principio hasta el otorgamiento o la adjudicación de la concesión, y eso esperamos que le dé una gran transparencia al proceso, sobre todo estando en un periodo electoral, pero además la participación del Banco Mundial da confianza a los inversionistas, y en este tipo de negocios, Jorge, lo sabes muy bien, la confianza del inversionista hace que la tasa interna de retorno que se planee sea menor, y eso hace que las tarifas obviamente sean menores. Por eso estamos muy confiados en que este acompañamiento del Banco Mundial va a ser excelente para tener una concesión lo más pronto posible en la mejor forma. Pero estamos hablando de que
mínimo se va a requerir 1 año, 2 años para, dirán, vamos a tener planos y después otros 2 años o 1 año más para buscar a quién se le adjudica. O sea, la construcción se llevará 2 años más. O sea, estamos hablando de 5 o 6 años, ¿verdad? Sí, Fácilmente, ¿verdad? Sí, nosotros... o sea, que vamos a perder $600 millones. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Pero más. bueno, si hubiera querido hacerlo de otra forma, no se pudo. Ahora lo que queda es buscar lo mejor para el país y en la mejor forma. Y yo creo que vamos a estar, ojalá antes de que termine la actual concesión, listos para iniciar una nueva concesión de un nuevo puerto. ¿Y cuánto demandaría la construcción de un puerto de esa magnitud? Bueno, la construcción en tiempo, la primera etapa serían alrededor de 24 meses. Obviamente la segunda etapa dependerá de la carga, o sea, la segunda etapa tiene sus disparadores de acuerdo a la carga, de acuerdo a los tiempos de espera de los barcos, de acuerdo a los tiempos de operación de los barcos, y eso calculamos que podría ser, digámosle, 8 años después de que arranque la primera etapa. Y bueno, y me imagino que ya con eso tendríamos un puerto competitivo para poder recibir barcos y no tener los atrasos que tenemos, con toda la tecnología. La inversión es... Desde luego, la inversión, ya como dijimos, era de $350 millones. Yo creo que con los precios actuales se va a andará 500. Ir algo de alrededor de los $500 millones en total, ¿verdad? Y sí, pero no solo eso, sino que hemos puesto en los planes estratégicos del INCOP una revisión periódica de los planes maestros cada 5 años, para que no nos vuelva a pasar lo mismo. O sea, eso de que el país no hizo nada, el puerto se volvió obsoleto y cuando lo vimos ya estaba obsoleto. Así que esperamos que a futuro se esté revisando permanentemente los planes para irlos adecuando a cómo se vaya comportando la carga. Muy bien, yo creo que lo que sí es claro es que es una prioridad. O sea, no podemos seguir... Ya llevamos, esto debe haberse hecho hace 12 años. O sea. Por lo menos, yo creo, y yo lo digo así, para mí es una emergencia nacional, porque eso le está poniendo mucho estrés a la cadena logística nacional y eso es una emergencia. Bueno, gracias, Luis.